Historia de un monstruo marino con 130 dientes afilados como navajas. Durante mucho tiempo, las historias sobre monstruos marinos se consideraron nada más que viejos mitos, cuentos contados por marineros exagerados por el miedo y la imaginación. Pero todo cambió en el momento en que la cámara de un pescador capturó algo que nadie pudo explicar. Estamos viendo una imagen llamativa que se está compartiendo. Afirma mostrar un tiburón con 2 cabezas. Lo que estás a punto de ver son videos reales filmados por personas comunes, mostrando momentos en que criaturas extrañas e inquietantes fueron sacadas de las profundidades del océano. Peces extraordinarios que no parecen tener cara. Observa atentamente porque cada clip es un recordatorio de que el océano sigue siendo en gran parte inexplorado y está más allá de la comprensión humana. Número 15. La mano de la sirena del Báltico. Un video corto se difundió por internet y dejó a millones de personas completamente asombradas. En las imágenes, pescadores que trabajaban en el mar Báltico recogieron su red después de lo que parecía una captura normal. Cuando los peces cayeron sobre la cubierta, algo oscuro apareció enredado entre ellos. Parecía una mano. El objeto era negro y palmeado, con dedos largos y flexibles que se movían ligeramente al sacudir la red. A primera vista, se parecía mucho a una mano humana, pero la superficie de la piel contaba una historia diferente. Parecía suave y gomosa, con un brillo tenue similar al de los animales de aguas profundas que rara vez se ven en la superficie. El video fue posteriormente nombrado por internet. Las vistas de la mano sirena del Báltico subieron a millones en cuestión de días. La gente lo reproducía una y otra vez, tratando de entender lo que estaban viendo. Algunos creían que era simplemente el miembro en descomposición de un animal marino gravemente mutado por la contaminación y los desechos industriales, un resultado trágico, pero explicable del daño humano al océano. Otros no estaban convencidos, creían que la mano pertenecía a algo aún vivo, algo oculto en las profundidades del oscuro abismo del Báltico, una criatura que pudo haber rozado la superficie por accidente. 14. El pez embrión humano. Una vez más, Internet estalló cuando un video corto de China comenzó a difundirse en las redes sociales. El clip, compartido en TikTok, mostraba una criatura que inmediatamente inquietó a los espectadores. Tenía la cabeza de un pez, pero debajo del cuello, su cuerpo parecía inquietantemente humano. El torso era pálido y liso, con formas que parecían hombros y codos. La parte superior del cuerpo se movía débilmente, subiendo y bajando de una manera que hacía parecer que la criatura luchaba por aire. Muchos espectadores dijeron que los movimientos se sentían antinaturales y profundamente incómodos de ver. En pocas horas, el video reunió decenas de millones de vistas y provocó un intenso debate en todo el mundo. Algunos afirmaron que la criatura era un embrión genéticamente alterado, posiblemente el resultado de un experimento de laboratorio que salió mal. Otros creían que podría ser una especie no descubierta, su forma distorsionada por la contaminación extrema en el agua donde fue encontrada. Antes de que se pudiera dar una explicación oficial, el video original fue eliminado, pero para entonces ya era demasiado tarde. Las copias ya se habían difundido por innumerables plataformas, haciendo imposible borrarlas por completo. 13. El tiburón de 2 cabezas. A medida que continuaban surgiendo informes de extrañas criaturas marinas, investigadores en España revelaron un descubrimiento que dejó atónitos incluso a científicos experimentados. Dentro de un huevo de tiburón encontraron un embrión con 2 cabezas completamente formadas. Cada cabeza tenía sus propios ojos, su propia boca y filas perfectamente simétricas de pequeños dientes. Los cuerpos no estaban separados. La columna vertebral se dividía cerca del cuello pero se unía de nuevo cerca de la cola, formando un solo cuerpo con 2 cabezas mirando hacia adelante. La visión era rara y profundamente inquietante. Lo que hacía el descubrimiento aún más perturbador era que el embrión mostraba signos de vida. Su latido aún era débilmente visible, confirmando que la criatura había vivido, aunque solo por un corto tiempo. Los científicos explicaron la condición como una mutación genética severa, posiblemente desencadenada durante el desarrollo temprano. Otros sugirieron factores ambientales, incluyendo la exposición a radiación o cambios químicos en lo profundo del océano. No importaba la explicación. A muchas personas les resultaba difícil apartar la mirada de las imágenes. Mirar fijamente 2 pares de ojos idénticos, ambos perfectamente formados, creaba una sensación inquietante que era difícil de describir. Para algunos parecía como si la naturaleza misma estuviera experimentando, produciendo formas mucho más allá de lo que los humanos están acostumbrados a entender. 12. El pez luna saltador.
No mucho después, la gente a lo largo de la costa de California presenció un momento que se sentía más como una escena de película que como la vida real. Sin previo aviso, un enorme pez luna salió del agua y se estrelló contra un concurrido muelle de madera. La criatura era gigantesca, pesando cerca de 1000 libras. Cuando golpeó las tablas, el impacto sacudió el muelle bajo los pies de todos. El pez luna aleteaba violentamente, su amplio cuerpo luchando contra la gravedad mientras su gruesa piel reflejaba la luz del sol con un brillo que parecía casi metálico. Las personas cercanas se quedaron inmóviles. Algunos retrocedieron con miedo, otros miraron en silencio sin poder apartar la vista. Por un breve momento, el enorme pez yacía allí completamente fuera de lugar, como si hubiera cruzado a un mundo al que no pertenecía. Eventualmente, los trabajadores de emergencia lograron levantar el pez luna y devolverlo al océano. Mientras se deslizaba de nuevo en el agua, su gran forma desapareció lentamente bajo la superficie. Lo que quedó fue un silencio inquietante. 11. El pez sin rostro. A profundidades extremas donde la luz solar nunca ha llegado, los exploradores capturaron imágenes de una criatura que parecía casi irreal. El video mostraba un pez pálido sacado de aguas profundas frente a la costa de Australia. Lo que sorprendió a los espectadores fue su cara, o más bien la falta de una. No había ojos visibles, ni nariz, ni rasgos faciales claros en absoluto. En cambio, el pez tenía una cabeza lisa y redondeada con una pequeña boca circular oculta debajo de su cuerpo. La piel era de un rosa claro y casi translúcida, dándole una apariencia casi inacabada. Las imágenes, filmadas durante una expedición de investigación en aguas profundas, se difundieron rápidamente en línea y dejaron a muchas personas inquietas. Los científicos explicaron que la criatura había evolucionado para vivir en completa oscuridad, donde la vista ya no era necesaria. Con el tiempo, sus rasgos faciales simplemente desaparecieron. Pero la historia no terminó ahí. Según el equipo de investigación, una vez que el pez fue acercado a la superficie, su cuerpo comenzó a descomponerse. La exposición al aire y los cambios de presión hicieron que sus tejidos se ablandaran y colapsaran, obligando a la tripulación a detener su examen. Lo que perturbó a muchos espectadores no fue solo el aspecto del pez, sino lo frágil que parecía fuera de su entorno natural. Una criatura perfectamente adaptada a las profundidades, incapaz de sobrevivir incluso un corto tiempo en nuestro mundo. 10. El monstruo marino Tsuyomaru. En 1977, un barco pesquero japonés llamado Tsuyomaru estaba pescando frente a la costa de Nueva Zelanda cuando su red atrapó algo que sorprendería al mundo. El equipo izó un enorme y extraño cadáver, un cuerpo en descomposición de unos 10 metros de largo que no se parecía a ningún animal marino ordinario. Tenía un cuello largo, grandes aletas y una forma que no coincidía con ningún pez que los pescadores hubieran visto antes. Al principio, algunas personas declararon que eran los restos de un monstruo marino prehistórico, posiblemente incluso un plesiosaurio, un reptil marino que se cree se extinguió hace millones de años. Estos reptiles se conocen por fósiles, no por criaturas vivientes. Así que la sugerencia encendió la emoción y la especulación en todo Japón y alrededor del mundo. Fotografías y bocetos tomados antes de que el cadáver fuera devuelto al océano muestran su forma peculiar. Algunos científicos coincidieron en que la criatura no se parecía a ninguna especie conocida, mientras que otros eran muy escépticos. Un análisis científico posterior, que incluyó pruebas químicas de muestras de tejido, sugirió firmemente que el cadáver no era un dinosaurio ni un reptil antiguo. En cambio, la mayoría de los investigadores concluyeron que probablemente eran los restos descompuestos de un tiburón peregrino muy grande. A medida que los tiburones se descomponen, sus mandíbulas, estructuras branquiales y aletas se desprenden primero, dejando un cuerpo que puede parecer extrañamente a una criatura de cuello largo. Aún así, el monstruo marino, Tsuyomaru, sigue siendo uno de los cadáveres marinos inexplicables más famosos jamás filmados. Incluso décadas después, las fotos del extraño cuerpo continúan alimentando la conversación y el debate entre los entusiastas de los monstruos marinos, criptozoólogos y científicos por igual. La imagen de esa captura misteriosa se niega a desvanecerse de la memoria. 9. El pez borrón sin huesos. En lo profundo de la superficie del océano vive uno de los peces más extraños que la mayoría de la gente ha visto, el pez borrón. A diferencia de la mayoría de los peces, el pez borrón no tiene huesos fuertes, músculos gruesos, ni siquiera una vejiga natatoria. En cambio, su cuerpo está compuesto principalmente de tejido blando gelatinoso con una densidad apenas menor que la del agua.
Esta anatomía inusual permite al pez flotar justo por encima del fondo del océano sin usar energía para nadar. Los peces borrón viven en algunas de las partes más profundas y de mayor presión del océano, a miles de pies por debajo de la superficie donde pocos humanos llegarán. La mayor parte de lo que el mundo sabe sobre los peces borrón proviene de especímenes que han sido arrastrados accidentalmente en redes de arrastre de aguas profundas. Bajo la inmensa presión del océano profundo, sus cuerpos se mantienen unidos por el agua circundante, pero cuando son llevados a la superficie, la repentina caída de presión hace que su carne se expanda y pierda estructura, convirtiéndolos en la famosa forma gelatinosa y sin huesos que ha deslumbrado a Internet. Ese aspecto gelatinoso es lo que los hace parecer casi irreales, como una criatura hecha de gelatina flotando en el aire cuando se filman en la cubierta. En realidad, si pudieras ver un pez borrón en su hábitat natural, probablemente se parecería mucho más a un pez normal. Solo uno adaptado a profundidades inhumanas. Las imágenes de los peces borrón capturadas por vehículos operados remotamente en el fondo del mar muestran cómo se desplazan lentamente sobre el lecho marino, sus cuerpos blandos moldeados por la presión del agua en lugar de hueso o músculo. Una ilustración viviente de cuán extraña y delicada es realmente la vida en el océano profundo. 8. El pez borrón viviente. Un arrastrero pesquero ruso dejó atónitos a los investigadores oceánicos cuando sacó algo extraordinario de las profundidades del océano Atlántico. Traído desde casi 6.500 pies por debajo de la superficie, era una extraña masa gris sin forma clara. Parecía sin huesos, sin ojos y casi amorfa, deslizándose fuera de la red de pesca en grumos suaves y gelatinosos. Bajo las duras luces del barco, la tripulación luchaba por entender lo que estaban viendo. La criatura no tenía un esqueleto obvio ni una boca claramente definida. Su cuerpo temblaba ligeramente, pulsando en un ritmo lento e irregular. Muchos a bordo dijeron más tarde que sentían como si estuvieran tocando algo alienígena. Más tarde, los expertos marinos identificaron a la criatura como un pez borrón vivo, una especie que generalmente llega a la superficie solo como un cuerpo colapsado y deformado debido a los cambios bruscos de presión. Los peces borrón están adaptados para sobrevivir bajo la presión extrema en el mar profundo, donde sus cuerpos gelatinosos son sostenidos por el agua circundante. Lo que hizo inusual este descubrimiento fue que el pez borrón estaba todavía intacto. Su cuerpo permaneció elástico y receptivo, mostrando signos de vida raramente observados en la superficie. Los científicos no pudieron explicar cómo logró sobrevivir al cambio rápido de presión sin colapsar, como hacen la mayoría de los blobfish. Sin una forma clara de mantenerlo con vida, la tripulación liberó a la criatura de nuevo en el océano. Observaron cómo la masa gris se hundía lentamente en la oscuridad, desapareciendo de la vista. 7. El tiburón de lomo curvado. En el año 2018, pescadores cerca de Bondi Beach, en Australia, presenciaron algo que los dejó en silencio. Nadando cerca de la orilla, había un tiburón con la columna vertebral severamente curvada. Su columna vertebral estaba torcida en una forma de S antinatural, doblándose bruscamente a lo largo de su cuerpo. A primera vista parecía herido o roto, sin embargo, el tiburón seguía vivo, moviéndose lentamente por el agua, luchando contra la forma de su propio cuerpo. Más tarde se identificó al tiburón como un tiburón tigre de arena, que medía más de 6 pies de largo. Lo que sorprendió a los científicos fue que este era el primer caso registrado de un tiburón en la naturaleza, mostrando una deformidad espinal tan extrema. Condiciones como esta se habían documentado anteriormente principalmente en mamíferos, no en tiburones. Un examen más detallado reveló que la curva espinal del tiburón excedía los 35 grados, una deformidad que normalmente haría la supervivencia casi imposible en el océano abierto. Luego, la historia se volvió aún más extraña. 2 años después, los investigadores descubrieron 2 tiburones más con espinas dorsales curvas similares en la misma área. Una de ellas era una hembra que más tarde fue apodada Stella. Su espalda no solo estaba curvada, sino también encorvada, lo que limitaba su movimiento y hacía extremadamente difícil que pudiera cazar. Eventualmente, Stella fue llevada al acuario de Mississippi, donde los veterinarios realizaron la primera cirugía correctiva jamás intentada en un tiburón con una deformidad espinal. Contra las expectativas, ella sobrevivió a la operación. Aunque su recuperación se consideró un éxito, planteó una pregunta más oscura e incómoda. ¿Por qué varios tiburones desarrollaban la misma rara deformidad en la misma región? Los científicos sugirieron posibles causas, incluyendo mutación genética, estrés ambiental o cambios en las condiciones del océano. Pero ninguna explicación por sí sola explicaba completamente el patrón.
Para muchos observadores, ver a estos tiburones luchando por sobrevivir se sentía como una advertencia, no de un solo accidente, sino de algo que lentamente está cambiando bajo la superficie del mar. 6. El pez pacu. Un pescador en los Estados Unidos nunca esperó que su captura se volviera viral. Sacado del agua había un pez con una boca llena de dientes que parecían inquietantemente familiares. Los dientes eran cuadrados, planos y alineados de manera ordenada, casi idénticos a los dientes humanos. Fotos y videos del pez se difundieron rápidamente por Internet, dejando a los espectadores sorprendidos e inquietos. Los expertos pronto identificaron a la criatura como un pacú, un pez de agua dulce nativo de América del Sur y un pariente lejano de la piraña. A diferencia de las pirañas, los pacu no son cazadores agresivos. Sus dientes, similares a los humanos, están diseñados para triturar frutas, semillas y nueces que caen en los ríos desde los árboles. Lo que desconcertó a los científicos fue dónde se encontró el pez. El pacu había sido capturado muy lejos de su hábitat natural en aguas frías, donde no debería haber podido sobrevivir por mucho tiempo. Los investigadores creen que el pez pudo haber sido liberado después de haber sido mantenido como una mascota exótica y luego se adaptó lentamente a condiciones desconocidas. Un examen más detallado reveló algo aún más sorprendente. Cuando se estudiaron pacus similares, los científicos encontraron material vegetal, conchas e incluso pequeños trozos de plástico dentro de sus estómagos. Evidencia clara de que la especie es altamente adaptable y capaz de sobrevivir en entornos para los que nunca estuvo destinada. Imágenes de video mostrando al pez abriendo y cerrando la boca hicieron el descubrimiento aún más inquietante. La semejanza era imposible de ignorar. Aunque los expertos insisten en que el pacu representa poco peligro para los humanos, su apariencia generó un pensamiento incómodo. Si un pez puede desarrollar dientes tan similares a los nuestros y adaptarse tan rápidamente a aguas extranjeras, ¿qué otros cambios podrían ya estar ocurriendo bajo la superficie? 5. La criatura cristalina. En el año 2020, pescadores en Indonesia sacaron algo tan inusual que muchos espectadores tuvieron dificultades para creer que fuera real. Atrapado en su red había una criatura que parecía casi completamente transparente. Podías ver a través de su cuerpo. Su corazón latía visiblemente. Finas venas transportaban sangre como una red viva de tubos de vidrio. Bajo la luz del sol, la criatura brillaba y reflejaba la luz, dándole la apariencia de un cristal viviente. Era hermoso de ver, pero al mismo tiempo profundamente inquietante, como si no perteneciera al aire libre. Las imágenes del descubrimiento se difundieron rápidamente en línea, con muchos espectadores convencidos de que estaban viendo una forma de vida nunca documentada antes, pero el momento no duró. Solo minutos después de ser sacada del agua, la criatura comenzó a perder su forma. Su cuerpo se ablandó y lentamente se derrumbó, derritiéndose hasta que no quedó nada excepto un fluido claro parecido a gelatina en la cubierta. No quedó ninguna estructura sólida. Más tarde, expertos marinos sugirieron que la criatura podría haber sido un tipo de organismo marino gelatinoso, como una salpa o una especie transparente relacionada, que se sabe que solo sobreviven bajo condiciones específicas de presión y temperatura. Una vez fuera del océano, sus cuerpos pueden descomponerse rápidamente. Aún así, nunca se confirmó una identificación oficial para el espécimen exacto mostrado en el video. 4. El tiburón luminoso. Muy al sur de Nueva Zelanda, biólogos marinos hicieron un descubrimiento que dejó sin palabras incluso a investigadores experimentados. Grabaron un tiburón que brillaba en la oscuridad. En condiciones de poca luz, el cuerpo del animal emitía un suave resplandor azul, moviéndose lentamente por el océano profundo como una sombra silenciosa. La luz no se reflejaba desde la superficie, provenía del propio tiburón. La criatura medía más de 6 pies de largo, lo que la convierte en el tiburón más grande jamás confirmado en producir luz natural. Más tarde, los investigadores lo identificaron como un tiburón de aleta de cometa, una especie de aguas profundas rara vez vista por los humanos. El brillo provenía de un proceso conocido como luminiscencia bioquímica, donde células especiales en la piel producen luz a través de una reacción química. Los científicos creen que el resplandor puede ayudar al tiburón a mezclarse con la tenue luz desde arriba, ocultar su silueta de las presas abajo o comunicarse en la oscuridad del mar profundo. Pero un detalle perturbó al equipo de investigación. Después de que el tiburón fue acercado a la superficie, su brillo no se desvaneció rápidamente como se esperaba. En cambio, continuó emitiendo luz durante horas, mucho más tiempo que especies luminosas similares.
Ese detalle llamó la atención de los marineros. Durante años, los pescadores habían informado haber visto pequeñas luces en movimiento debajo de sus barcos a altas horas de la noche. Estas historias a menudo se descartaban como reflejos o imaginación. Ahora, muchos creen que esas luces silenciosas y flotantes podrían haber sido tiburones luminosos nadando invisibles bajo las olas. 3. El encuentro con el calamar gigante. Lo que se suponía iba a ser un viaje de pesca rutinario frente a la costa de Japón de repente se convirtió en una pesadilla. Sin previo aviso, un tentáculo enorme emergió del agua oscura y se envolvió firmemente alrededor del brazo de un pescador. Su cámara GoPro seguía grabando. La grabación capturó cada detalle aterrador. La piel del tentáculo parecía áspera y gomosa. Grandes ventosas, cada una del tamaño de una moneda, se aferraron a su piel. Momentos después, una espesa tinta negra estalló en el agua, tragándose rápidamente la vista de la cámara. El pescador gritó, mientras la criatura tiraba con una fuerza increíble, casi arrastrándolo por la borda y al mar. Después de varios segundos de lucha, el agarre de repente se aflojó. El tentáculo se deslizó y desapareció de nuevo en las profundidades, dejando solo burbujas ascendentes y el fuerte olor a sal y tinta en la superficie. Los expertos que más tarde revisaron las imágenes estimaron que el calamar responsable medía al menos 13 pies de largo. Algunos sugirieron que podría haber sido una rara especie de calamar gigante que se cree vive a más de 3.000 pies por debajo de la superficie. Encuentros como este son extremadamente raros. Se sabe que los calamares gigantes evitan a los humanos y permanecen ocultos en aguas profundas y oscuras. Eso es lo que hizo que este incidente fuera tan inquietante. ¿Por qué subió tan cerca de la superficie? ¿Estaba reaccionando a algo abajo? ¿Estaba cazando? ¿O fue forzado a subir por cambios en su entorno? Nadie podía decir con certeza. Pero las imágenes siguen siendo uno de los recordatorios más claros de que algunas de las criaturas más grandes y poderosas del océano todavía están ahí afuera. Invisible, impredecible y más cerca de lo que pensamos. 2. El pez remo. Luego vino una vista que hizo a muchas personas creer que el océano mismo estaba tratando de enviar un mensaje. Frente a la costa de San Diego, pescadores y bañistas avistaron un enorme pez remo cerca de la superficie. La criatura medía más de 12 pies de largo, con un cuerpo largo y plateado y aletas rojas ondulantes que se movían suavemente con el agua. Los peces remo son animales de aguas profundas. Normalmente viven a profundidades mayores de 10.000 pies, muy por debajo de donde los humanos llegan. Ver uno vivo cerca de la superficie es extremadamente raro. El pez se movió débilmente, se agitó unas cuantas veces y luego murió. Lo que inquietó a la gente fue el momento. Solo 3 semanas después, un poderoso terremoto sacudió California. Para los científicos, los dos eventos no estaban relacionados. Explicaron que los peces remo a veces salen a la superficie cuando están enfermos, heridos o muriendo, y que los terremotos son causados por movimientos en lo profundo de la Tierra, no por criaturas marinas, pero otros no estaban convencidos. En el folclore japonés, el pez remo es conocido como el mensajero del mar. Según la leyenda, asciende desde las profundidades solo cuando el fondo del océano es perturbado, a menudo antes de terremotos o tsunamis. Cuando las imágenes de video del enorme pez remo sin vida se difundieron en línea, esa antigua creencia volvió a la discusión pública. Muchas personas no pudieron ignorar la coincidencia. No importa la explicación, la imagen de esa criatura gigante de las profundidades del mar yaciendo indefensa en la superficie dejó una impresión duradera, uno que aún alimenta el debate cada vez que se encuentra un pez remo cerca de la costa. Número 1. El mero gigante Goliat. Frente a la costa de Florida, un video viral sorprendió a espectadores de todo el mundo. En las imágenes, un pescador es repentinamente jalado hacia atrás cuando algo enorme golpea su línea desde abajo. En cuestión de segundos, un enorme mero Goliat emerge del agua. El pez medía casi 8 pies de largo y pesaba cerca de 400 libras. Mientras subía, la caña de pescar se partió por la mitad con un sonido agudo como metal rompiéndose bajo presión. El pescador perdió el equilibrio y casi fue arrastrado fuera del bote. Luego, tan repentinamente como apareció, el pez gigante desapareció en el agua oscura abajo. Todo el momento fue capturado en cámara. Expertos marinos confirmaron más tarde que el pez era uno de los meros Goliat más grandes jamás registrados en video. Una vez sobreexplotada y llevada casi a la extinción,
La especie ha comenzado a regresar lentamente a las aguas costeras gracias a los esfuerzos de conservación. A pesar de su tamaño, los meros Goliat no se consideran agresivos hacia los humanos. Sin embargo, su enorme masa y fuerza los hacen increíblemente poderosos. Un golpe repentino de uno puede sentirse como ser golpeado por una pared de agua en movimiento. Eso es lo que hizo el video tan inquietante. El pescador no había hecho nada malo. Simplemente había subestimado lo que aún vive bajo la superficie. El océano cubre la mayor parte de nuestro planeta. Sin embargo, solo hemos explorado una pequeña parte de él. Cada año, nuevos descubrimientos nos recuerdan que las profundidades del mar aún están llenas de misterios que apenas comprendemos. Algunas de estas criaturas eran hermosas, otras eran aterradoras. Y muchas plantearon preguntas que la ciencia aún no puede responder completamente. Entonces, ¿qué piensas? ¿Son solo encuentros raros o señales de algo más profundo que ocurre bajo las olas? No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más descubrimientos increíbles del mundo oculto del océano, Porque el próximo misterio puede estar incluso más cerca de lo que piensas.